Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Sociedad Libre. Hoy día me acompaña Rodolfo Arecheta. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola Ricardo, ¿qué tal? Jack, la gente que nos ve y nos escucha, también saludos. Está el señor Jack Ru, el deportista del panel. ¿Cómo estás, Jack? Bien, todo bien. Ahí me hice el tiempo para poder venir. Está bien. Bueno, saludarlos y vamos entrando ya en materia. Estamos también a pocos días de una elección, que recordemos que es un voto obligatorio, por lo cual el llamado a la gente es informarse y acudir a los locales de votación. Ya salieron quienes son vocales, así que tienen un tiempo para excusarse si es que si cumplen con los requisitos para lo mismo. Sin duda alguna, el tema de seguridad ha estado en la palestra y durante las últimas horas el presidente Boric también ha hecho un mea culpa respecto a cómo operaron ellos durante no solo el gobierno del presidente Piñera, sino que también el gobierno de Michelle Bachelet, donde se opusieron fuertemente en el Congreso a legislar leyes que tendrían que ver con temas que sucedían y que siguen sucediendo lamentablemente, como es el robo de madera, como son las barricadas, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece, Rodolfo, este mea culpa del presidente Boric? Se demoró, pero... Sí, o sea, no sé si es tan sincero la oportunidad finalmente, porque uno siempre queda con la duda de si son palabras oportunistas o es un sincero reconocimiento. Yo creo que lo vamos a saber en la eventualidad de que vuelvan a hacer oposición, porque si es que llegan a hacer oposición nuevamente van a tener la oportunidad de probar o de demostrarnos a todos nosotros que hay algún tipo de aprendizaje, porque ahora uno no sabe si es que es porque está con el agua hasta el cuello o simplemente es oportunismo, no se sabe. Y lo que me llama la atención en particular respecto a la agenda de seguridad es qué es lo que concretamente se le está pidiendo a la oposición para que se trabaje en conjunto, porque primero el Poder Ejecutivo, que es el que, valga la redundancia, ejecuta, lo tiene el gobierno, el presidente. Él está encargado de coordinar la seguridad a través del Ministerio del Interior, a través de las policías también. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo? Lo único que podría hacer la oposición es prestar sus votos, no prestarlos, pero concurrir a una agenda de seguridad. Pero cuando uno ve los proyectos que se han presentado, el problema está al interior del gobierno, no es la oposición la que le ha negado la sal y el agua en materia de seguridad al gobierno. Entonces es curioso, no entiendo a qué viene este llamado, la verdad. No sé si es una especie de forma de compartir responsabilidades, que al final es una cuestión un poco estéril, dado que la responsabilidad la tiene solamente el gobierno, no le puede pedir a la oposición que gobierne por él. Me da la impresión de que por ahí va un poco el tema, pero como decía, yo creo que las confianzas ya están un poco rotas, viene un poco tarde, y ¿qué puede hacer la oposición, digamos? Tampoco se puede pretender que no se critique la gestión del gobierno en materia de seguridad, que ha sido, por lo menos, y siendo quizás benevolente, ha sido deficiente, digamos. El tema de migración, el tema de los indultos, el tema de las pensiones de gracia, gente que tenía lesiones leves, son una serie de acciones sumadas a las del estallido social que han minado la confianza de la gente en la fuerza pública, en los partidos políticos, en el Congreso. Entonces, no entiendo muy bien a qué va este llamado, y quizás lo que habría que sugerirle al presidente es que se ponga, digamos, las pilas en materia de seguridad y que presente los proyectos, porque ahí va a estar la oposición. Digamos, la oposición, si el proyecto de seguridad es bueno, no cuenten, no tengan dudas de que va a prestar los votos, y lo que tampoco puede hacer, que hizo en esa misma conferencia, es primero pegarle un palo al presidente de la UDI, Javier Macaya, y después decir que la oposición no ha colaborado. Eso es muy extraño, medio surreal a esta altura, y yo creo que poco producente. Sí, yo concuerdo con Fito en que no, o sea, hay que darle tiempo al tiempo a la opinión del presidente de decir que fueron no una buena oposición, porque se comportaron obstruyeron finalmente muchos proyectos, porque tal como dice Fito, hay que ver
cuando sean oposición nuevamente, o sea, cuando realmente las papas quemen, como se dice. Por el momento yo siento que es un discurso para salir del paso y finalmente para, como decía Fito igual, para que sean finalmente responsabilidades compartidas en cierto modo. Así que yo no le daría mucho realce a la frase del presidente, lo que sí a las acciones. Y ahí es donde están al debe. La oposición ha votado en la mayoría de los proyectos en materia de seguridad a favor y como decía Fito, finalmente parte de su conglomerado, el conglomerado más de extrema izquierda, son los que han votado en contra. Entonces eso no tiene sentido un poco a decir, o sea, que se le está pidiendo finalmente a la oposición, porque recordemos también que los parlamentarios tampoco pueden dar proyectos de ley, sobre todo en esta materia, sí en ciertas materias, pero ninguna materia que esté relacionada con presupuesto. Entonces están bien atados de manos en cuanto a qué proyectos pueden ellos dar iniciativa. O sea, todo lo que es seguridad es 100% del gobierno de turno. Así que esperemos que el gobierno se ponga las pilas y dé al menos un par de proyectos para dar al menos una señal de que finalmente están en pos de mejorar la seguridad y que no sean discursos y dimes y diretes, porque ya está pasando el tiempo y no se ha visto ningún proyecto de ley más de los que ya estaban antes del gobierno anterior. O sea, no hay nada nuevo. Oye, Ricardo, ¿y a ti que te tocó vivir o sea, te debe tocar personalmente, porque te tocó vivir desde el gobierno, digamos, ese tipo de oposición, digamos, ¿qué te genera a ti, habiendo estado acá en el gobierno regional, en la delegación, con distintos cargos, Seremi finalmente, ¿qué te genera este tipo de declaraciones? O sea, es que fue un gobierno muy difícil por el estallido social, por la pandemia, pero también porque hubo un parlamento muy populista, no solo en el tema de seguridad, que fueron bastante benevolentes, poco prudentes, responsables para regularizar o poner mayores normativas. Veía también un estudio que compartía Ignacio Briones respecto de los efectos de estos retiros del 10%, que al final fueron 30%, porque fueron 3%, y perjudicaron fuertemente a muchas personas que hoy día se están jubilando y observan qué es lo que sucedió con su pensión. Entonces fue un parlamento fue poco responsable. Recordemos que en más de alguna oportunidad se trató de llevar al ministro del Interior, en su momento era Chadwick, a una acusación constitucional. Lo acusaron una vez renunciado, imagínate. Trataron de acusar al propio presidente Piñera. 2 veces. Entonces, claramente fue una situación bastante compleja. No había mucha valoración del esfuerzo que estaba haciendo el gobierno con diferentes herramientas de reactivación económica, por ejemplo, los IFE en sus diferentes formatos, el FOGAPE o herramientas que buscaban la reactivación y el fomento productivo. Entonces, claro que te puedo decir, da un poquito de rabia, porque no se observó en ningún momento colaboración y pensar en el bien país. Y cuando vimos a muchos parlamentarios, y lamentablemente también al actual presidente, defender a la primera línea, destacarlos, los llevaron el primer día de la Convención Constitucional 1, digámoslo así, para felicitarlos, se paraban, los aplaudían. Y hoy día vemos que claramente el oficialismo, especialmente socialismo democrático, es un poco más responsable que en ese momento, que se sumaron fuertemente al Frente Amplio y guardaron silencio, que era lo más fácil. Y hoy día también, hay que ser justos, se están observando situaciones que se podían haber evitado si hubiésemos aprobado un sinnúmero de leyes hace 3-4 años. Por ejemplo, el robo de madera recién se pudo legislar el año pasado, cuando era un proyecto que ya venía hace un par de años,
que nos hubiésemos ahorrado un montón de situaciones delictuales. Infraestructura crítica también. Y, oye, el tema de infraestructura crítica, que a mí me tocó defenderlo, ¿cómo no va a ser necesario que las fuerzas de orden resguarden aquí a nivel regional Edelmar, la empresa de agua y un sinnúmero de otra infraestructura necesaria para el funcionamiento normal de una comuna? Y se opusieron a eso netamente por algo ideológico. Entonces fue bastante complicado. Ley de migraciones la llevaron al Tribunal Constitucional. No, si uno puede seguir, o sea, esto es lo que se me va o sea, me voy acordando ahora. Sí. La llevaron al Tribunal Constitucional, confirma. Sí, lo hablamos la semana pasada, la expulsión de migrantes. Fue algo que fue muy polémico, que el Frente Amplio se opuso fuertemente, y ahora les tocaba a ellos, a cerca de un año ya de haber iniciado el gobierno, y no pudieron sacar el avión. Parece que es algo muy difícil de hacer. Algo muy difícil, pero que hace 3-4 años se pudo y se sacaron 5 aviones en menos de 24 horas. Entonces ahí te das cuenta que lamentablemente del discurso a los hechos hay mucha distancia. Y cuando iba a iniciar el gobierno del presidente Boric, muchos decían, ¿será el líder del oficialismo? Uh-huh. Y si observamos hoy día la votación de los parlamentarios, claramente no es el líder, porque no logra alinear a su propio equipo, a su propia tropa, en votaciones importantes en temas de seguridad. Entonces el presidente dice algo, pero los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista votan de otra forma. Uh-huh. Entonces hay una incoherencia en el relato, que lo que dice el Ejecutivo con lo que dice también el Legislativo. Y durante esta semana también se habló mucho de estas diferencias entre Vallejos y Toá. Uh-huh. Porque si vemos, Camila Vallejos da buenas noticias nomás. Pero generalmente el vocero de gobierno es el que tiene que blindar al presidente y a los demás del gabinete. Recibir las balas, digamos. Recibir las balas, ponerle el pecho a las balas. Y hoy día vemos que Camila Vallejo se guarda, lo decía Tomás Mochati, está cómodamente en su oficina y expone a un ministro Cordero, se expone a un Mario Marcel, se expone a una ministra Toá. Al presidente también. Al propio presidente, con el fin de resguardar la figura pública política de Camila Vallejos por una supuesta o posible candidatura presidencial. Entonces ahí tú te das cuenta de las mezquindades internas también, que hay una fragmentación claramente. Otro de los temas que teníamos para tocar, el tema de la condonación del CAE, que nuevamente revive. Mario Marcel había dicho que no era posible. Ahora con esta nueva ley de presupuesto, algunos lo volvieron a sacar al tapete, la condonación del CAE, que siento yo particularmente que es porque estamos a 2 semanas de una elección. Pero si esto es como el papelito de Piñera, o sea, viene una elección, condonación del CAE, y es como... yo afortunadamente no soy deudor del CAE, pero ¿qué piensa pobre gente que le prometen, al otro día termina la elección y después es como... No, parece que es muy caro, o sea, sí. En el Mercurio salía una noticia de una analista, de una consultora económica que decía que condonar el CAE, después les puedo buscar el nombre, pero que condonar el CAE dejaría sin margen para política pública alguna del gobierno. O sea, lo que hay que entender acá es que la plata del CAE es mucha plata, y que hay otras urgencias. Pues, ¿qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con educación? ¿Qué pasa? O sea, y ahí quiero agregar otro elemento. En Antofagasta, ¿cuánto tiempo llevan? No sé si se depuso el paro, pero llevan 3 meses. El SLEP. Por el tema del SLEP. Y el paro, además del tema del SLEP, está el tema de la infraestructura de las escuelas, donde hay situaciones tan dramáticas, hay unos testimonios que le dicen, que son apoderados, que dicen que a los niños le tienen que decir que los ratones son castores, digamos. No, en serio. No, es terrible, es terrible. Entonces, es una política muy regresiva financiar a personas que tienen un crédito que además es con aval del Estado. Si tú no lo pagas, digamos, el Estado se hace cargo, y las cuotas
Si tú no estás con trabajo, tampoco se paga, lo puedes pagar en una infinidad de cuotas, es un crédito con bastantes facilidades para gente que es profesional, que son en general los que tienen mayores recursos. Entonces, la situación de Antofagasta y salir ahora a decir que se va a condonar el CAE, la verdad es que las prioridades están muy desenfocadas. No sé ya cómo lo ves tú. No, totalmente de acuerdo, y me quiero agarrar de justamente lo que decías tú del tema de educación, porque hay prioridades y obviamente, al menos para mí, la condonación del CAE no es una prioridad sabiendo, todas las prioridades que hay, y además en educación hay brechas muy gigantes. De hecho, quiero leer justamente un artículo horizontal, justo de lo que estábamos hablando, que es lo que yo he estado discutiendo mucho con el tema educación y de la ideología que tiene parte del gobierno con el tema de que todo sea estatal. Y finalmente, al menos para mí, tiene que haber libertad, y un claro ejemplo son los colegios particulares subvencionados que han sido muy exitosos, y eso se ha visto con resultados, y sabiendo que para los papás también es gratuito. O sea, eso de que tenían que pagar es falso, porque solamente menos de un 10%, creo que es un 5%, de los particulares subvencionados son que los papás tienen que pagar, y además el monto es muy menor. Entonces, quería más o menos rápidamente comentar los datos. Dice que en promedio cada SLEP destinó 250.889.000 pesos mensuales por estudiante el 2022, mientras que los colegios particulares subvencionados invirtieron 169.000 pesos. O sea, ya estamos hablando de que los SLEP, se invirtió más plata que los particulares subvencionados, y el resultado del CIMSE fue menor. O sea, ya hay algo que hace ruido. Además, si observamos en detalle estos números, el SLEP que invirtió el mayor presupuesto mensual fue Costa Araucanía, 403.000 pesos, mientras que Atacama, 215.000. Fue el que destinó la menor cantidad de recursos. A pesar de recibir menos recursos, los establecimientos particulares subvencionados tienen mayor puntaje en el CIMSE que los SLEP. Eso era lo que les estaba diciendo, 244 puntos en promedio versus 221. Además, la cantidad de docentes no es la razón tampoco. Mientras los colegios particulares privados tienen un profesor por 18 estudiantes, los SLEP tienen un docente por cada 20 alumnos, o sea, 2 alumnos más. Y los particulares subvencionados, 1 por cada 29, o sea, más que los SLEP. En tanto, el promedio de la OCDE es un docente por cada 15 estudiantes, que no es tanto más, pensando en que tienen 20 los SLEP. Por otro lado, cada SLEP tiene 80 funcionarios administrativos con una remuneración promedio de más de 3 millones brutos. Bueno, ahí está, yo creo que uno de los temas, que obviamente ahí el Colegio de Profesores ha sido para mí la piedra a tope hace años, y siguen, a mi modo de ver, preocupándose de ellos mismos, de un grupo de profesores minoritarios que no son la mayoría, finalmente, de seguir ahí tapándose para que no sean evaluados para partir, porque hace años están peleando en que no haya evaluación docente como corresponde, que eso yo lo encuentro impresentable, porque en cualquier pega a uno lo evalúan, y si te evalúan mal te pueden despedir perfectamente. O sea, yo no entiendo el miedo a eso, y además, ¿por qué? Porque pasa mucho que hay profesores muy buenos que finalmente no les pueden subir el sueldo o no los pueden subir de rango en un colegio, porque siguen estos profesores con malas evaluaciones ahí en esos puestos y no los pueden sacar. Y por último, ¿y cómo es la inversión en educación en Chile comparado con la OCDE? En nuestro país se gasta 1,9% del PIB en educación primaria, mientras que en la OCDE es 1,5%. Asimismo, en Chile el gasto en educación secundaria es 1,9% del PIB y en la OCDE es 2%. Ahí dice, los SLEP han tenido los recursos necesarios para instalar adecuadamente el servicio educativo en las regiones. De esta manera, su principal falencia recaería en un problema de gestión. Urge enfocar correctamente los recursos y gestión en nuestra educación, de lo contrario condenaremos el futuro de millones de estudiantes. Esto igual lo pueden ver en Horizontal, en el Instagram de Horizontal, que es un centro de estudio que hace muy buenos estudios. Pero
ahí termino y les doy la palabra. Es lo que he estado peleando hace mucho con el tema de salud y también de educación. O sea, el tema presupuestario y de plata sí, puede ser un ítem, pero es, en este caso en educación, y está claro, menor. O sea, el tema administrativo de gestión es lo que es el problema. La gestión, o sea, plata se les está entregando, están gastando más plata por alumno que los particulares subvencionados. ¿Y qué pasa? O sea, ahí está. Tú muy bien decías que hay muchos, acá igual en la región de Magallanes, en particular en Punta Arenas, colegios o establecimientos, liceos que son gratuitos. Son fundaciones, pero que son gratuitos y son subvencionados por el Estado, que efectivamente tienen muchos mejores resultados, no tienen paro, y por lo cual claramente una persona, un padre, una madre... Y si les preguntas a los profesores, te aseguro que la mayoría están contentos con su trabajo. Sí, y efectivamente cuando tú hablas con un profesor y le dices prefiere estar en el ambiente público o en el ambiente privado, te dicen en el ambiente público porque en el privado de repente hay más control, no hay paro, entonces también ahí, según mi visión, hay poco compromiso real del colegio de profesores. O sea, en cualquier trabajo a ti te evalúan, en una empresa privada. Hay un parámetro de evaluación que uno conoce cuando ingresa a trabajar, que hay una frecuencia en la evaluación y obviamente si la evaluación es malo eso tiene algún tipo de implicancia, pero lamentablemente en el Estado en general, y nos tocó verlo también, tú evalúas mal a una persona y va a un comité, hay toda una discusión y al final se le sube la nota por secretaría. Y además eso va ligado a un bono, por lo cual el jefe queda como malo porque no evalúa satisfactoriamente a la persona, entonces no logra obtener el bono. Sí, bueno, recordemos que la nueva constitución que se vota el 17 de diciembre tiene normas previstas para cambiar este estatuto de los funcionarios. Exacto. En el sentido de que, bueno, este es el estatuto administrativo fue aprobado antes del paso de dictadura a democracia para dejar de alguna forma apernados a los funcionarios de la dictadura. Eso así lo usaron todos los gobiernos. Exacto. Y el texto constitucional establece de manera explícita que eso se va a terminar, esta diferencia entre el estatuto administrativo y el código del trabajo, y que va a haber un organismo tipo servicio civil, se establece, da un plazo de 2 años, esto es concreto, digamos, al Congreso para que despache una ley que termine con este tipo de funcionamiento. O sea, ya vamos a hablar un poco más de la Constitución, pero no quería dejar pasar eso. Y se elimina la tómbola también. Se elimina la tómbola. Una herramienta que ha sido nefasta para muchas familias, un invento de Michelle Bachelet que claramente no dio el resultado esperado y que ha sido perjudicial para muchas familias. No, y recordemos que el tema de los SLEP, ¿de dónde viene? O sea, la bandera de lucha, el traspaso de la educación, que está, todos tenemos claro que la educación municipal tiene problemas, pero la bandera de lucha del gobierno actual, otrora oposición, era el tema de la tómbola y el tema del traspaso de la educación pública al SLEP, digamos, que a mí me parece bien conceptualmente. Si lo que pasa es que a uno le puede parecer bien conceptualmente algo, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Exacto. Y ahora lo que estamos viendo es que no les quedó demasiado grande el poncho, parece, porque una idea que está arraigada en el gobierno actual, digamos, cuando era oposición, ya desde hace muchos años, ahora están teniendo serios problemas para implementarla, no porque la idea sea muy complicada, digamos, sino que yo creo que acá hay falta de gestión y un desconocimiento de cómo funciona el Estado, digamos, no saben lo que hacen efectivamente los municipios, cómo lo hacen, los problemas que tienen, da la impresión de que falta de conocimiento de cómo funciona el aparato del Estado. Y el último punto es que acá también se nos está olvidando que esto es un montón de plata, son 10.000 millones según Cifuentes, que era la consultora que estaba citando, que aparece en una nota, un artículo del Mercurio, de dólares, por si acaso, obviamente. La condonación del CAE. Sí, y tenemos un terremoto educacional producto de la pandemia, donde hubo niños que estuvieron sin tener clases, no me acuerdo cuánto es, pero más de un año,
y esos aprendizajes, los colegios particulares, los particulares subvencionados han sido más rápidos, han ido con mayor velocidad en recuperarlo, y ahí es donde deberíamos poner los énfasis, donde deberíamos poner la plata. Si un profesional universitario tiene mucha más posibilidad de pagar este crédito blando, digamos, este crédito con condiciones muy favorables, ¿qué le queda a la gente más pobre del país que está en colegios municipales y que no ha recibido? Imagínate, estaba aprendiendo a leer y llega y en 2 años, Chile es uno de los países del mundo donde más tiempo estuvieron las escuelas cerradas, de nuevo el colegio de profesores. Y yo creo que esto es cuando hablábamos del 10% y de lo mal que resultó, y esto en un ambiente electoral, yo creo que esta promesa apunta hacia la misma dirección de obtener un rédito político fácil y responsable, y sin ningún tipo de visión de futuro. Más encima que es la tercera vez cada vez que hay una elección, ¿cuándo se va a caer este ofertón del CAE? No sé si alguien lo cree a esta altura. No sé, Ricardo, algo ya... O sea, yo no lo creo. Y recordemos que la revolución pingüina era educación gratuita de calidad. Hoy día es gratuita, pero no es de calidad. Se han inyectado muchos recursos, pero se ha demostrado también que lamentablemente el Estado no es un Estado eficiente. Quienes administran el Estado son los políticos, por supuesto, de turno según las elecciones. Pasando a otro tema, se ha hablado mucho en los últimos días, últimas horas respecto al caso Convenios. Vimos que personas ya fueron, las policías actuaron, y incluso Camila Polisi tenía mucho efectivo en su casa, bastante llamativo, y también se está haciendo una investigación y llegó la Fiscalía ya a dependencias del Ministerio de Vivienda y también de otras secretarías regionales de vivienda a lo largo de todo el país, lo que demuestra que efectivamente había un mecanismo, algo que se desmintió en su momento, pero hoy día claramente, gracias a las investigaciones y diligencias, se está transparentando. Uno en este tipo de espacio siempre quiere que haya la mayor cantidad de transparencia, independientemente de quién sea el que comete el delito, sea de izquierda, de derecha. Vimos lo de la alcaldesa de Maipú, del alcalde de Algarrobo y un sinnúmero de otras cosas que se han ido destapando. ¿Qué les parece que incluso había una noticia que el ministro Montes desconocía que se iba a generar este tipo de diligencia con el objetivo de que no intervenga en las diferentes seremías y en el ministerio? Algo que yo lo veo bastante positivo, que los poderes del Estado trabajen independientemente. Sí, no, yo ahí, para partir, quiero, o sea, más que nada, también reforzar, y que lo hemos dicho acá, y que tú lo terminaste diciendo, la importancia de la independencia de los diferentes poderes del Estado. O sea, eso es fundamental, y sobre todo el de la justicia, porque por cualquier tema, o sea, y sobre todo ahora lo que estamos viviendo, cuando se mezcla la política con la justicia, ahí es donde empezamos ya, el país empieza a perder poderes o porcentaje de democracia. Y eso, bueno, ahí Fito va a poder hablarlo más adelante, un poco lo que esta nueva propuesta de constitución refuerza igual un poco eso, y que al menos a mi modo de ver da tranquilidad para que estos casos, por ejemplo, se lleven a cabo como corresponden y sea más fácil poder condenar. O sea, ahí yo felicito al Ministerio Público, y me siento un poco, o sea, no un poco, con fe aún de que podamos tener un mejor país por cómo ha funcionado. O sea, finalmente ha sido bastante rápido dentro de todo. Lo de Camila Polisi, ahora lo de la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, se demoró un poco más, pero ya se está llegando a un veredicto, y así un par de casos más. O sea, vimos hace poco lo de Hermosilla, que es impresentable, y eso ha sido, como tú dices, Ricardo, porque había una independencia y no se han filtrado cosas, y el Ministerio Público ha actuado con autonomía y sin que nadie les pegue su llamadito, o haya presión del Ejecutivo para que no se hagan estas cosas. Pero así que eso quería decir, más que el caso como tal,
porque siento que es muy importante que no perdamos la autonomía en los poderes del Estado, como también lo hemos hablado, el tema de la autonomía del Banco Central y así un par de instituciones más que son muy importantes, que no se pierda esa autonomía. A ver, yo lo primero que quiero decir es que esto como que se normaliza un poco estos escándalos de corrupción y como que a uno, esto me pasa, no sé si a alguien más le pasará, pero, o sea, que un caso de corrupción se llame el caso Lencería ya no puede ser más ordinario. O sea, una persona que con una fundación trucha arrendada, Camila Polisi, recibió dineros públicos destinados a las familias más vulnerables del país y se compró ropa interior. O sea, ya, es una cuestión, o sea, si esa persona, que bien que esté detenida, digamos, que se hagan investigaciones, que sea formalizada y ojalá condenada, pero o sea, así de brutal es lo que estamos presenciando. Es una cuestión, no sé, como que no encuentro las palabras para describir el nivel de corrupción en el que se ha caído con el tema del caso Convenio. Respecto a lo de Montes, yo tengo varias apreciaciones, quizás un poco distintas. ¿Hace cuánto fue el caso Convenio? Unos 5 meses. 5 meses. O sea, sí. Allanar las oficinas del Ministerio de la cartera encargada, me parece que, o sea, ya entraron, ya entró el tío Giorgio Jackson, no, como era el primo, no sé qué era. Se llevaron los computadores. No, en serio, pues, o sea, bueno, algunos dicen más vale tarde que nunca. La señal política, claro que queda. O sea, están entrando la policía de investigaciones a allanar un ministerio. O sea, eso es una señal que yo creo que en eso estoy de acuerdo con ustedes, que hay que rescatarlas, porque no es una señal, o sea, políticamente hablando, se le está acabando la cancha al ministro Montes. O sea, un ministerio allanado por corrupción, el escándalo más grande que al menos yo tenga recuerdo de corrupción, que entre la PDI a allanar, o sea, ya la señal política es muy grande. Yo creo que es tarde, porque esto se hace antes de que aparezca la noticia, o sea, sí, antes de que se haya filtrado, cuando ya todos sabían, en un país serio, no sé, estoy pensando en Estados Unidos, la noticia es que investigaciones, que se allanó, y de ahí se dice qué pasó con el caso Convenios, porque ahora ya los primos del ministro, ya los computadores los tienen en otro lado, digamos. Bueno, también por medio de la prensa nos enteramos que uno de los computadores que robaron del Ministerio de Desarrollo Social era del propio ministro Jackson. El notebook de Jackson, que se había ido a trabajar sin su notebook, ¿no? Si esto es ya, sí, ¿no? Un nivel y cosa que no había sido confirmada en su momento y ahora, por medio de las investigaciones, se da a conocer, por lo cual claramente nos están tratando de ver la cara de tontos hace mucho rato. Y pasa otra cosa, que desde el gobierno se ha dicho de manera incesante de que están las puertas abiertas del ministerio y que están entregando la información. Y si es que hay que allanar un ministerio, digamos, es que no se está entregando, o sea, no está toda la información entregada, me imagino yo, o sea, ¿para qué es la diligencia? Digamos? Bueno, recordemos que el propio Montes fue a Antofagasta con un par de carpetas y eso fue como la foto para demostrar que había algún tipo de colaboración, de una postura de colaboración del ministerio y de las seremías en eso, pero al poco andar también nos enteramos que no es solo en Antofagasta que existe este modus operandi, sino que en otras regiones. No, el informe de la Contraloría era 15 que en 15 regiones, o sea, esto está extendido y yo quiero hacer énfasis porque esto cuando uno empieza a hablar un poco en abstracto, como que uno se le olvida de que esta es plata destinada a, en general, a campamentos, asentamientos precarios que le dicen ahora, y que es la gente más vulnerable del país. O sea, Democracia Viva iba a instalar una red de agua potable y puso un tacho con agua. O sea, eso hay que decirlo las cosas como son. Entonces, la gravedad de esto a mí me llama la atención, que el ministro siga en su cartera. O sea, yo creo que acá se juntan varias cosas. Hay un aprecio de la clase política en general al rol que tuvo Carlos Montes siendo parlamentario, un parlamentario que lleva, no sé, 25 años en el Congreso, no sé, de estos políticos de carrera que iba a retirarse al Ministerio de Vivienda y que tenía como gran misión erradicar los campamentos, que pocas casas se han construido, pero ahora está siendo investigado su ministerio por el caso de corrupción más grande que yo tenga recuerdo al menos, y para mí es impresentable y vergonzoso
y acá yo creo que las balas van tanto para el gobierno como para la oposición, de que ese ministro siga en el cargo. O sea, ¿pero por qué? ¿Cómo? O sea, no me cabe en la cabeza que el gobierno lo quiera tener ahí todavía. Bueno, tiene un gallito con el socialismo democrático, que si lo dejan caer quizás qué pasa, pero es un ministro que está totalmente manchado. Desprestigiado, y del lado de la oposición. Y a mí me llama la atención, porque tenemos una fuerza política nueva, supuestamente republicano, saludo a Javier Romero, que no es por pedirle a ellos, pero ya no estoy poniendo la hipótesis de que no, que en realidad la derecha tradicional nunca fue tan dura con los casos de corrupción. Pongámonos en ese escenario, sí, que yo creo que no es real. Pero ¿qué pasa? Que no se han presentado unas acusaciones constitucionales ridículas, y ahora tenemos un ministro donde en su ministerio, en su casa, se han robado todo, y eso hay que decirlo hasta el cansancio. Se han robado la plata de la gente más vulnerable. ¿Y dónde está la acusación constitucional que se ha presentado por mucho menos? O que el gobierno le pida la renuncia, porque ya claramente no es un interlocutor válido para llevar a cabo nada en ese ministerio. Sí. Otro tema que se ha tomado en la agenda es la economía, que lo hemos conversado en diferentes programas ya en otros capítulos, y que lamentablemente no hay muchos avances. El país titula: el desempleo en Chile continúa al alza y llega al 8,9 en el trimestre agosto-octubre. La cifra supone un incremento de un 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, la 12ª alza consecutiva. Y recordemos que hace un par de meses, incluso desde el año pasado, el propio Marcel decía que este iba a ser el 2023, el año de la recuperación económica. Viendo todas las cifras de construcción, desempleo, crecimiento, claramente eso no fue así. Ya estamos terminando el año. Y en esa línea también el presidente hoy dice: convocaré a un gabinete preocupado específicamente del crecimiento para el 2023. Y acá muchas veces desde la derecha hemos siempre dicho que a la izquierda en particular, y muy profundamente al Frente Amplio, no le interesa el crecimiento porque no observan o desconocen los beneficios que genera el crecimiento en cuanto a empleo, aumento del salario promedio, si hay más oportunidades laborales, por supuesto, es beneficio para toda la gente. Y hoy día recién me preocupa que el presidente diga que recién va a crear un gabinete pro actividad económica, cuando ya vamos a cumplir 2 años de gobierno. Entonces es bastante preocupante. Y las cifras, sabíamos que íbamos casi a tener un crecimiento nulo el 2023. Ahora el desempleo, y para qué hablar del desempleo informal, o sea, del empleo informal, que cada vez igual ha ido creciendo. ¿Qué opinan respecto a eso, de la situación económica en general también? Sí, yo al menos siento que el gobierno le falta calle, como se dice, experiencia. Un ejemplo muy claro que espero que ahí se revierta, pero más que nada, si se revierte, va a ser por los alcaldes y todo el mundo municipal, porque un ejemplo muy claro que yo este año había recalcado y había valorado, que en un programa de la Subdere, que es el programa de mejoramiento urbano, donde se pueden ejecutar plazas, canchas de fútbol, de lo que sea, había subido el monto de aproximadamente 80 millones a 150 millones de pesos por proyecto, lo cual era muy beneficioso porque además, como ya habíamos visto después del estallido y de la pandemia, los materiales habían subido mucho, por lo cual para los municipios se les hacía cada vez más difícil poder construir con 80 millones de pesos. ¿Qué pasó ahora en esta nueva ley de presupuesto? Se estaría volviendo a los 75 millones de pesos, lo cual sería un retroceso, y eso fue porque un par de parlamentarios quisieron poner esa indicación. Desconozco ahora cuáles fueron los motivos, pero ahí es donde el gobierno, a mi modo de ver, debiese estar obviamente con todos los subsecretarios, en este caso con la subsecretaria de Desarrollo Regional, atentos para defender el punto y mantener esta indicación en los 150 millones de pesos, porque obviamente si no, eso ¿qué va a hacer? De que volvamos a tener problemas en los proyectos, porque los municipios no van a poder postular
muchos proyectos con esa cantidad de dinero. Así que eso quería decir en cuanto al tema presupuestario. Uh-huh. A ver, a mí me llama la atención de que se anuncie un gabinete pro crecimiento con los mismos ministros. O sea, como que, ¿cuál es la diferencia? Digamos, nos dimos cuenta de que el crecimiento era importante. Yo creo que eso no, o sea, si no hay ningún cambio, no hay gente nueva que entienda un poco de qué va esta cosa, que es la economía, que es mientras más plata, mientras más actividad económica, mientras más bienes y servicios se trancen, más trabajo y más impuestos también. Ojalá que haya mucho crecimiento y mucha actividad económica, si el principal mecanismo de recaudar impuestos es el crecimiento. Uno no necesita subir los impuestos si es que empiezan a abrirse más empresas que paguen impuestos. Se pagan impuestos por los servicios que uno se consume, que es el IVA. Sí. Todos nosotros cuando nos compramos un paquete de galletas pagamos un 19%, todo eso al Estado. Y mientras más plata haya, hay más consumo. Si eso es curioso que ahora parezca como una gran verdad revelada, algo que todos sabíamos. Y lo curioso es que se hizo también un comité, que la Comisión Marfan se llama, que para medir o evaluar el efecto del crecimiento en la recaudación. Y que es una cuestión que uno no necesita hacer una comisión para eso, digamos. Y la comisión dijo lo obvio, yo rescataría dos conclusiones. O sea, que el crecimiento está estancado y que el margen del gasto para seguir gastando y en nuevos programas es mínimo, digamos, porque matamos a la gallina de los huevos de oro, lamentablemente es así, y que también hay muy poco espacio para subir los impuestos, que es una cuestión, a mí me llama la atención porque que se siga planteando que cuando estamos decreciendo vamos a subir los impuestos, que a grandes rasgos, una cuestión más o menos obvia en economía, cualquiera que entienda un poco lo sabe, subir los impuestos ralentiza la actividad económica, si es obvio. Si tú le cobras más a los que van a producir, probablemente producen menos, o si tú vas a abrir, o uno mismo. Ponte tú que tú tienes un kiosco y estás pagando 10, te dicen, y te estás pensando en abrir otro kiosco, que te dicen, bueno, pero acá vas a pagar 30. Abre el kiosco, bueno, te lo piensas, pues. Obviamente, si todas estas cosas son cuestiones muy obvias, que para mí no es necesario hacer una comisión para darse cuenta, de especialistas para darse cuenta de esto, digamos. Y insisto con el tema del gabinete pro crecimiento, ¿con quién? ¿Con el ministro Grau? ¿Con la ministra del Trabajo? Que ha insistido en el tema de las pensiones, que si fuese por ella... sería todo solidaridad en las pensiones, que insiste con el tema del salario mínimo, que también ralentiza la inversión y el crecimiento. No es porque uno quiera uno mismo, digamos, no es que uno quiera que la gente gane menos, pero esto tiene efectos, y esos efectos hay que medirlos y hay que ser responsable. Entonces yo creo que esto cae en un saco roto. Y no sé para dónde va a ir si es que no hay gente nueva. No sé, el ministro Marcel, yo creo que ha hipotecado un poco su credibilidad en estos años. La economía no crece, la tasa de desempleo, como bien dijo Ricardo, está llegando a los 2 dígitos. Y yo acá cuando uno mira los datos, y ojalá que no le toque a usted que está escuchando, viéndonos en la casa, esto va a llegar a los 2 dígitos, y no hay que ser mago ni hay que tirarse una predicción, o ser economista, es ver cómo va la trayectoria. Se están destruyendo empleos. De hecho, salió un informe hace no tanto de David Bravo, que es un economista que nadie puede decir que es de derecha, de hecho fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, que salía que hay una emergencia laboral no declarada. Porque estos datos del 8,9% no contemplan una cantidad de cifra de personas que se incorporó, o sea, no se incorporó porque no tiene trabajo, pero se incorporó a la fuerza laboral después de la pandemia. Y David Bravo habla de que estamos en términos reales, no nominales, como se establece en esta medición, cerca de un 13% de desempleo, que es mucho, sí. Es mucho. Y yo creo que, insisto, ojalá esto no son solo cifras,
no son solo números, esto impacta a las familias, nos impacta a nosotros, cualquiera de nuestros familiares o nuestro grupo cercano que se quede sin pega. Obviamente hay dramas familiares atrás y el crecimiento está detrás de todo esto. Entonces, yo creo que ojalá, o sea, que venga acompañado, no fue el anuncio, que venga acompañado de nuevas caras, este comité, o sea, este gabinete de procrecimiento, y de ideas nuevas, de ideas que llevaron a Chile a crecer, que lamentablemente son ideas que son opuestas a las de este gobierno, que fueron abiertamente criticadas por este gobierno. Entonces, uno no sabe qué creer, si es que este es un aviso para la galería o es una cuestión sincera. No sé qué te parece, si tiene algún como ¿cuál es la proyección que harías tú? ¿Tú crees que esto va a cambiar o...? No, yo no creo. Y además, sabiendo que para mí, para que tenga efectos claros, hay que trabajar con el privado también. O sea, y con todo, o sea, con los grandes empresarios claramente, para informarles y para que también ellos den su opinión, pero también con las pymes, que son el 80% de nuestra economía, que obviamente, como hemos visto, presupuesto tras presupuesto, el otro año nuevamente vemos un recorte en todo lo que es todos los recursos destinados sobre todo a Cercotec y Corfo, que son, para los que son pymes de seguro conocen esas dos instituciones, porque son las instituciones que finalmente tienen proyectos y recursos para darle a las pymes para que puedan postular, y obviamente esos recursos ayudan mucho, sobre todo a las pymes que están partiendo en los primeros años o a las nuevas pymes. Entonces, finalmente, si no hay acciones claras, yo no le veo ningún futuro a esta nueva reunión de ministros, o como lo quiera llamar. Con lo mismo de siempre. Que por eso, o sea, finalmente tienen que haber gestiones claras para finalmente que haya más movimiento, que es lo que tú decías. O sea, hiciste un análisis muy bueno del tema, bueno, de los impuestos y demás cosas, pero tiene que haber, el gobierno finalmente tiene que ser un facilitador de las empresas para que puedan generar más empleo, puedan, como decías tú, la señora del kiosco, tener incentivo para poder abrir otro. O sea, desde el tema administrativo hasta obviamente el tema monetario, que en este caso si les vamos a subir más los impuestos, ya es un impedimento más, sobre todo ahora que no está, como tú decías, Fito, tan reactivada la economía. O sea, cuando estamos muy bien, sí, se puede pensar obviamente en subir o en ver formas de recaudar más, pero ahora que está todo tan complejo, estáis matando, y sobre todo a las pymes, porque los grandes empresarios se van a mantener. Y con el tema del sueldo mínimo también, yo lo he dicho, hay estudios claros que finalmente las grandes empresas como Falabella, Líder, etcétera, ya prácticamente el 100% de sus empleados ganan más del sueldo mínimo. O sea, ahora, ¿quiénes no están? O sea, quienes están pagando el sueldo mínimo en general son las pymes, porque obviamente son las que más les cuesta. Entonces, si les estáis subiendo el sueldo mínimo de un paraguaso, las vais a empezar a matar igual. Entonces, o van a tener que despedir a un empleado o a disminuir gente. Entonces, ojo con eso. Yo también soy pro, y todos, yo creo, nadie va a querer que disminuyamos el sueldo mínimo, pero seamos serios y obviamente con datos duros, o sea, y en situaciones y en tiempos que lo ameriten. O sea, entonces yo no le veo mucho futuro, esa era la pregunta, Fito, sí, a la reunión que vayan a tener. Al anuncio. Oye, bueno, ya estamos llegando al último segmento del programa y yo quería aprovechar de tocar un tema del próximo plebiscito del 17 de diciembre, la nueva constitución, que ha dado mucha vuelta, se ha discutido mucho en torno a, bueno, no sé, hay un sector, por ejemplo, de la derecha que prefiere la constitución del 80, que dice que la estabilidad, y de la izquierda también, digamos. O sea, ahora la izquierda es una férrea defensora de la constitución de los 4 generales, como llamaron en algún momento.
Pero lo cierto es que esto ya no esto en realidad no es tan así. Yo creo que los que se quedan contentos y tranquilos con la Constitución del 80, les tengo una mala noticia, que la Constitución del 80 ya no es la Constitución que nosotros conocíamos antes del 2019. No estoy hablando de las reformas de Lagos ni de la Constitución de Lagos. La Constitución ha ido experimentando una serie de cambios que hacen que ahora sea una Constitución que sea muy fácil de modificar. Y que esto es una cuestión que viene a reparar el nuevo proyecto. De hecho, y esto para las reformas constitucionales, ¿qué quiero decir con esto? Que si de mantenerse la Constitución del 80 es mucho más fácil que un proyecto como el de la Convención, ponte tú, pueda ser tramitado en el Parlamento, o algunos elementos de ese proyecto pueda ser tramitado en el Congreso. Eso lo hace mucho más fácil. Y de hecho debería estar apareciendo una lámina ahora en la que se muestra, yo sé que este tema es un poco árido, pero hay que explicarlo, los distintos quórum y cómo se han ido modificando en el último tiempo, para dar cuenta de que ya no estamos, que esta Constitución del 80 es una Constitución que es como un auto chocado, digamos. O sea, ya no es lo que era, tiene hartos abollones, tiene ahí una rueda que ya no anda tan bien, y que queda expuesta a cambios refundacionales como los que trataron de hacer, digamos, los partidarios de la apruebo de la Convención. Si se fijan en la lámina, inicialmente la Constitución del 80 contemplaba 2 quórums para las reformas constitucionales, uno de 2/3 y otro de 3/5, que era dependiente de la materia, pero en términos concretos algunas materias eran 2/3 y otro de 3/5. Y acá es importante entender que hay leyes que, si bien no son parte de la Constitución, se llaman leyes orgánicas constitucionales. Banco Central, Fuerzas Armadas, funcionamiento del Congreso, Contraloría, que son leyes que complementan la Constitución. Y esas tienen un quórum de modificación de 4/7. Y entre el 2022 y el 2023, según sale en la lámina que deben estar mostrando ahí, se pasaron 2 leyes que cambiaron estos quórum. Esta cuestión que hacía difícil que se modificara, no imposible, ojo, no imposible que se modificara la Constitución del 80, esto fue modificado. Entonces, la ley 21.481 del 2022 hizo que las reformas constitucionales se pudiesen modificar por 4/7. Esto es 89 diputados y 29 senadores. Seguía igual el tema de las leyes orgánicas constitucionales, según se ve en el cuadro. Después, la ley 21.535 del 2023 bajó los quórums para modificar leyes como la ley orgánica del Banco Central, la que rige la Contraloría, las Fuerzas Armadas, pasando a la mayoría absoluta, 50+1 de los votos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Y por eso quiero decirlo, y me llama la atención que partidarios de la Constitución del 80, sobre todo de derecha, es lo más curioso, porque uno entiende cierto oportunismo de la gente vinculada a la izquierda de tratar de mantener esa Constitución, y oportunista en el sentido de que es más fácil de cambiar, que haya gente que no vea que esta modificación, digamos, es más fácil a partir de las reformas. Quizás no han pasado tantas cosas políticas que estas reformas pasaron medias coladas y no las tenemos tan claras. ¿Qué es lo que hace el nuevo proyecto? El nuevo proyecto lleva una solución intermedia, sube los quórums actuales a 3/5, que son, con la composición que tendría el nuevo Congreso, son 93 diputados y 30 senadores, y acá hay una diferencia: no existen las leyes orgánicas constitucionales. Por eso igual se dice que la Constitución creció un poco, porque ciertas materias, como la del Banco Central, que estaba en una ley que era como prima de la Constitución, que tenía un quórum más alto, pero que no era, digamos, propiamente parte integrante del texto. Uno, cuando iba a comprar la Constitución, no estaba, pero dice la Constitución se remite a ella, tiene el mismo quórum. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Acá si mantenemos la Constitución del 80, queda abierta una puerta para meter por la ventana o por el Congreso, a través de un proyecto de ley, el proyecto de la Convención. ¿Esto es imposible con el nuevo proyecto? No, jurídicamente no es imposible, pero es bastante más difícil por el nuevo quórum que tiene la Constitución. Entonces, yo ahí le quiero pasar un mensaje a las personas que creen que esto da lo mismo. No da lo mismo. Yo creo que es importante tener en cuenta que acá todavía queda una instancia que la Constitución del 80 facilite, que es que estas reformas se hagan vía el Congreso. Bueno, y también llamar a otro plebiscito es más fácil con esta Constitución que la anterior. Pero también hay un argumento político respecto a esto. Si es que llegamos a aprobar el 17 de diciembre el proyecto que presentó el Consejo con el Comité de Expertos, en realidad estaríamos frente a una Constitución que fue escrita en democracia.
que eso le quita gran parte del peso a la gente que quiere el proyecto de la convención, le quita gran parte del peso, se quita en términos de legitimidad, digamos, se cae el argumento más grande de la Constitución de los 4 generales, manteniendo y mejorando, como acabamos de ver, varios de los aspectos de la Constitución del 80, desabollando, digamos, esto que quedó abollado después del estallido social. Entonces, se quita esta legitimidad de origen, que yo considero que no es, digamos, si la Constitución funciona, es un punto que queda quizás un poco más disminuido frente a otros problemas que puede tener una Constitución. Pero se acaba ese problema. Y un último punto, Jack, para comentar. También incorpora cuestiones que han sido banderas de la izquierda, pero con responsabilidad, los derechos sociales, el acceso al agua, el trabajo decente, igualdad salarial. Son un montón de cuestiones que se incorporan a la Constitución, pero sujetas al principio de responsabilidad fiscal, y impidiendo expresamente en el artículo 25 del proyecto constitucional que los tribunales de justicia puedan judicializar esto haciendo políticas públicas a través de fallos judiciales, que por lo demás, si es que ustedes han seguido la discusión de las ISAPRES, ya lo está haciendo el proyecto. Entonces, vaya el 17 de diciembre, vote tranquilo, esta Constitución es mejor y de alguna manera garantiza las libertades y los derechos que hemos gozado de momento, y hace más difícil que eventualmente un grupo, no solamente de izquierda, un grupo refundacional pueda venir y por mayorías circunstanciales que se puedan dar en una elección determinada por problema como una pandemia o cuestiones, un estallido social, puedan y cambien el texto, digamos. Se acaba el tema de la legitimidad de origen, se mantienen los derechos, las libertades, se mejoran cuestiones como el sistema político, y esto queda con un quórum que es el quórum que tienen la gran mayoría de las constituciones en el mundo, que impiden cambios radicales. Eso era mi mensaje constitucional. No sé cómo lo ves tú, Jack. No, sí, o sea, ya estamos llegando al final, pero mi llamado es, por lo mismo, a que se lean la Constitución, o artículos como el que dijo ahora Fito. Si tienen la Constitución, pueden ir al artículo y leer, no es tan complejo. Por eso es tan importante que vean este programa u otros, para que cuando vayan hablando diferentes personas de la Constitución, se les exija, como hemos visto, que citen los artículos para que usted que nos está viendo y escuchando pueda leerlos y verificar lo que se está diciendo, porque obviamente ya hemos visto que hay mucha fake news. Y queda pendiente, eso sí, algo súper importante que dijo Fito, que para el próximo programa espero él profundice, que es el tema del estatuto administrativo, que es cómo se va a cambiar el tema de cómo funciona el Estado y todo lo que es contrataciones, para que no sigamos viendo, como hemos visto hace muchos años, que no hay evaluaciones como corresponden en los funcionarios públicos, que las personas finalmente que hacen la pega, que llevan muchos años, finalmente no pueden ascender porque hay otras que generalmente o están en las asociaciones o etcétera, no permiten que esto ocurra, y finalmente se terminan aburriendo los buenos funcionarios o se terminan yendo del Estado, o finalmente se terminan apagando y están no haciendo la pega porque se aburren del sistema y de que no puedan hacer bien sus cosas. Así que ahí vamos a profundizar en el próximo programa. Oye, nos faltó comentar, bueno, quizás queda para adelante, pero esta declaración tiene un par de minutos del gobierno y sus partidos de decir que no iba a haber un nuevo proceso, que hoy no están las condiciones para que haya un nuevo proceso. La verdad es que, y esto está totalmente ligado con lo que estaba diciendo de los quórums de la Constitución, la Constitución actual, la Constitución del 80, la de Lagos, dígale como quiera, permite una modificación de una manera más fácil, y si queremos cerrar de verdad este tema en cuanto a la legitimidad del argumento que pueda tener alguien de decir que esta Constitución fue escrita por 4 generales, o que no están los derechos sociales, queda totalmente aplacada, digamos. Y esto yo creo que el efecto que va a hacer es que este reclamo termine en un mínimo. O sea, va a haber un grupo de gente que va a decir,
perdimos la elección, no nos gusta y esta nueva constitución, pero ¿cuál va a ser el argumento? Si hay derechos sociales, con el principio de responsabilidad fiscal, se arregla lo que tú decías también del tema del estatuto administrativo, que hay una desigualdad absoluta entre los funcionarios y la gente común y corriente que trabaja con el código laboral, reforma al sistema político, hay un montón de, ya podemos comentar más adelante, pero a lo que voy es que es un buen proyecto y asegura de alguna forma, es la manera en que se asegura que esto se deje de conversar al menos por un buen rato. Sí, y dato, en la última encuesta ha salido más del 75% de los encuestados ha dicho que ya no quiere un nuevo proceso, y ojo con eso, porque tal como dice Fito, van a volver estas personas que dicen que supuestamente con esto se deja atrás. Ellos han estado, se podría decir, en stand-by con el tema de la legitimidad, que la Constitución no fue regida en democracia. Ese argumento ni lo han tocado, porque obviamente son bastante inteligentes en ese sentido, pero una vez, si se llega a votar en contra de esta propuesta, les aseguro que van a volver con este argumento de que la Constitución que nos rige no está basada en democracia. Entonces han mantenido eso ese argumento en stand-by, pero como dice Fito, si se aprueba, y espero que se apruebe el 17 porque es un buen texto, además este grupo no va a tener ningún argumento válido para hablar de que no fue votada y aprobada en democracia. Bueno, estamos llegando al final del programa. Sí, nos pasamos un poquito. Nos pasamos un poquitito. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo acá en Sociedad Libre la próxima semana. Que estén muy bien. Chau, chau.